¿Quién les habla? El abogado Orlando Gil Rodríguez de Abreu, docente, instructor de tiempo completo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, programa de formación de grado de estudios jurídicos del eje Barinas Portuguesa y miembro del Centro de Estudios Sociales y Culturales. Hoy vamos a estar hablando en diferido sobre la situación de Venezuela en lo que corresponde de la actual coyuntura. En el orden del día vamos a estar trabajando 3 temas. En el primero vamos a atacar la geopolítica económica, en el segundo la geopolítica y en el tercero la situación actual de Venezuela. En primer momento podemos decir de que debemos condenar de manera categórica, tajante y contundente todas estas acciones de los Estados Unidos, que fue un ataque ilegal, ilegítimo, carente de provocación y de manera violenta extrajeron del país, del suelo patrio, al presidente Nicolás Maduro Moros y a la diputada y esposa del presidente Cilia Flores. Asimismo, condenamos la muerte de los casi 100 venezolanas y venezolanos, tanto civiles como militares, incluyendo los cubanos, que fallecieron en este ataque, y la destrucción a las casas de estudios, como el IBIX y como también la Universidad de las Ciencias y de la Tecnología Fernández Morán. Asimismo, estamos solidarizados con el hilo constitucional que se ha continuado a través de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. En el mismo orden, mantenemos firme nuestra conducta inquebrantable de mantenernos libres, independientes, a pesar de que nos han violentado nuestra soberanía del suelo patrio, el espacio aéreo y el espacio marítimo, y también el espacio terrestre. No obstante, estos son delitos de lesa patria. Podemos entenderlo desde el punto de vista al tema de comprender lo que sigue. En la materia de geopolítica económica podemos decir de que Venezuela es el 7º país que faltaba por ser atacado de la OPEP. La economía mundial tambalea y la OPEP es un miembro importantísimo para esto. Hemos de recordar que Venezuela tiene más de 330.000 millones de pies cúbicos de petróleo bajo su subsuelo, en reservas del subsuelo. Y es prácticamente uno de los países más importantes para la economía mundial. ¿Por qué? Porque prácticamente las energías alternativas, como la eólica, la energía hidráulica y la energía natural y la tecnológica, que es a través de los vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y la hipermoneda que se están levantando, nos están avisando de dónde se conduce la economía. Para fabricar estos vehículos, para fabricar los aparatos como los celulares y la tecnología, se necesitan tierras raras, el oro, el coltán, el cobre, el thorium y casi todas las energías. Y ya China tiene ya más de 3 años de fabricado el primer reactor de uso casero, prácticamente del tamaño de una maleta, cuadrado, de fisión nuclear a través del thorium. Con 10 gramos de thorium dura 100 años. A diferencia del uranio, que se requiere una porción mayor, pero también tiene los efectos colaterales. A diferencia del thorium, los desechos del uranio, de las aguas para su enfriamiento, porque recuerden que la diferencia entre el thorium es fusión, mientras que el thorium es fisión. O sea, el proceso es desde adentro hacia afuera, en cambio el otro es de afuera hacia adentro. Y ahí la gran diferencia entre un producto y subproducto de cada uno de ellos. De ese mismo orden debemos entender que los Estados Unidos tienen una economía tambaleante. Necesitan casi 30 millones de barriles de petróleo para poder sostener su economía. Y el gasto per cápita de la economía norteamericana se ubica nada más y nada menos sobre más de los 50 millones de barriles de petróleo por día. Eso simboliza que los Estados Unidos requieren una cifra mayor si va a entrar en conflicto con otros países. ¿Por qué nos están pidiendo 50 millones de barriles de petróleo? Porque tienen lo que es la reserva petrolera norteamericana, que es el activo más principal debajo de su subsuelo, ya está agotado. Además, si se van a guerra con otros países, requieren una cantidad mayor a la que consumen, de manera tal de que la economía americana depende del petróleo, aún todavía de los hidrocarburos. No olvidemos que los Estados Unidos es un país que, aunque no produce,
aunque no es consumidor final, pero también es un gran administrador de las cosas de los demás. O sea, en pocas palabras, como buen capo, se posesiona del lugar y trata de imponer sus reglas. Ese es el famoso orden en regla. En el mismo orden, los Estados Unidos compite frente a China y a los BRICS. ¿Por qué? Porque la economía de los BRICS aglomeran el 67% de la economía mundial, nada más y nada menos. China, por ejemplo, exporta 4 millones de barriles de petróleo por día a cualquier parte del planeta, incluyendo los Estados Unidos. Ahorita la está reorientando a partir del ataque contra Venezuela. Asimismo, en la economía mundial, más del 34% se maneja en la moneda dólar. Ahorita ni siquiera simbolizan el 20%, o sea, es un desequilibrio para los Estados Unidos más del 30%, perdiendo un poder hegemónico más del 54% sobre la economía mundial. Así, en el mismo orden de ideas, podemos decir de que los países emergentes BRICS están absorbiendo casi el 74% de la población del mundo en cuanto a la economía de extracción, producción y distribución de insumos y bienes básicos. China, por ejemplo, acaba de tener China es la gran fábrica del planeta en estos momentos, eso no lo puede negar nadie. Y en estos momentos están ellos invirtiendo, por ejemplo, en Venezuela han invertido más de 60.000 millones de dólares para el desarrollo de muchas infraestructuras, desde la petrolera hasta las que corresponden en vialidad y otros tipos de cosas. Esto debemos comprender que Venezuela, solamente en esta inversión que ha hecho China con Venezuela, simboliza para ellos prácticamente la deuda norteamericana externa. Bien, en el orden de lo que veníamos hablando de la gran importancia de la economía, podemos hablar también de los minerales y tierras raras. En este orden también podemos comprender que la extracción de minerales en todo el hemisferio sur del planeta o del mapa, ahí lo dejo una notica formativa, debemos tener claro de que necesitan para fabricar las baterías, para fabricar los dispositivos y para fabricar cada una de las piezas de los componentes electrónicos y de tecnología, como de las criptomonedas. Fíjense que Estados Unidos firmó en esta materia de criptomonedas en el mes de julio un tratado con los 5 ojos o los tratados del Reino Unido. En el Reino Unido, Donald Trump viajó y firmó el tratado en el cual el Bitcoin pasa a ser Liberty Coin, o sea, ya no va a ser transacciones a partir de este año, en diciembre culminaron las transacciones en moneda fiduciaria norteamericana y ahorita vamos a estar utilizando el Liberty Coin, cuyo valor cuando el coin salió era 0,10 centavos y en estos momentos son $10,000. Por esa razón, Donald Trump en los Estados Unidos, para un país de ricos, es puro establecer ricos en los Estados Unidos, y es una lucha de ricos contra pobres. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estamos viendo que el escenario mundial está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Bueno, está cambiando porque simple y llanamente los Estados Unidos ejercían su hegemonía a través de tres armamentos, de tres mecanismos. El mecanismo de la economía, el mecanismo de la geopolítica y el mecanismo belicista o de la guerra. En estos dos primeros ya lo superó los BRICS, en especial China. Y Rusia, junto con la India, están en paralelo. No obstante, debemos entender algo importante, ¿por qué el petróleo es eje mundial? Fíjense ustedes, en la revista Economics nos advertía con la mano levantada y una esposa en ella, que era la mano de Nicolás Maduro, según unos expertos, y se dice de que es Venezuela. Fíjense ustedes que la torta y abajo está Venezuela, es Venezuela. ¿Por qué? Porque es el petróleo la gran importancia, la piñata de toda la solución de los problemas de la economía mundial es Venezuela. Venezuela lo tiene todo y debemos saber y tener informada a la comunidad venezolana. En esto ha fallado Venezuela, en esto ha fallado la OPEP. ¿En qué falló la OPEP? En que no preparó un ejército. Oiga bien, la guerra ha sido contra la OPEP. En un audio y trabajo que hice el 4 de septiembre del 2024, ya advertíamos que la guerra que advirtió Walter Martínez en su programa Dossier, mencionaba a Wesley Clark, y él decía en la época del 2004, decía lo siguiente: vamos a la guerra contra 7 naciones, pero ¿y cuáles? ¿Cuáles nos declaró la guerra? No, ninguna, pero vamos a hacerle la guerra a ellos. ¿Y cuáles son esos 7 países? Bueno, los fundadores de la OPEP. Y en eso, lamentablemente, la OPEP ha fallado.
no ha hecho una coalición de países OPEP y OPEP Plus en los cuales ellos puedan desarrollar y proteger tanto a los países como a el tránsito de mercancías como el petróleo, hidrocarburos como el gas por los mares y por el espacio aéreo. En cuanto a nuestro país Venezuela, ¿en qué hemos fallado? Geoestratégicamente y geopolíticamente hemos fallado en la capacidad de informar y establecer información pertinente a la población sobre temas tan importantes como se obtiene el petróleo y la importancia que tiene para la geopolítica mundial. Como el país que es más grande en reservas petroleras, que no es otro más que Venezuela. En cuanto a las reservas de otros minerales raros, Venezuela tiene hasta uranio, tiene thorium, tiene una cantidad de cosas, incluyendo el agua. El agua para el mundo se va a hacer importante. ¿Por qué? Porque en el paso de los tiempos, ya Estados Unidos tiene agotadas sus reservas acuíferas porque las han contaminado con el fracking. Y ese motiva a que ellos tengan que buscar fuera de otros lados. Por ejemplo, porque ellos están buscando Groenlandia, porque Groenlandia tiene un glaciar de aguas puras única, pero también tienen del otro lado de Groenlandia, buscando el mar Caspio, el mar que colinda con Rusia. Y es allí donde viene la otra guerra a nivel mundial. Debemos tener claros estas premisas, queridos radioescuchas, porque es hoy más que nunca importante la información con formación, porque usted puede tener mucha información, pero si no sabe para qué sirve, tampoco puede tratar de analizarla y radicalizar sus posturas frente a las situaciones. Fíjense ustedes, por ejemplo, si yo le digo a usted que yo le ofrezco a usted $100,000 por su casa, en donde usted está viviendo aquí en Venezuela, usted dirá, pero bueno, ¿y por qué me va a ofrecer tanta plata? Porque yo vivo en el barrio más pobre de esta ciudad de Barinas o de esta ciudad de Caracas. Bueno, sencillo, amigo, porque Donald tiene acabado de ofrecer hasta $100,000 a la gente que vive en Groenlandia. ¿Y por qué no lo hizo con Venezuela? Bueno, la respuesta es muy simple, porque nos consideran menos que animales. Bueno, en el mismo orden de ideas vamos a tocar el tema de la geopolítica. La geopolítica no es otra cosa que, como ya hemos sabido, el palo y la zanahoria. La geopolítica simboliza que los Estados Unidos, y en este caso Donald Trump, utiliza los fake news no porque él los ataca, sino porque a él le benefician. Él los usa como un medio de control social. ¿Por qué? Porque él lo utiliza para sus propios fines. Fíjense que él miente con toda sabiduría, con toda inteligencia, con toda astucia, con toda argucia para poder obtener un producto. Y es allí donde la gente descalabra. ¿Por qué? Porque son métodos que ha utilizado la mafia. Y no crean ustedes que él no crea una mafia. Yo puedo decirles que el ataque a Venezuela está matizado por el elemento de las élites oscuras y de las élites mundiales, por ejemplo, la masonería. Podemos verle muchos eventos. Por ejemplo, cuando dije lo de Economist, véalo por allí, búsquelo por internet y usted podrá entender que fue atacado el humor favorito de los masones, Illuminati y religiones mercantilistas del planeta, incluyendo la más antigua. Ellos tratan de esconder números sagrados, por ejemplo el 33 a la edad de Cristo, pero ¿a qué hora fue extraído Nicolás de su habitación, de su casa? A las 3 de la mañana. ¿Y en qué día? El 3, en 33. Pero también tenemos que tener claro de que estas élites persiguen otros elementos fundamentales, por ejemplo, dominar los recursos y la riqueza. Ellos son una élite que está amalgamada bajo una estructura de red en forma de piramidales, pequeñas pirámides una tras de otra que forman una gran pirámide. Y esa pirámide forma escalonadamente las riquezas de las naciones, pero son grupos de poder en todos los ámbitos y en todas las esferas. Y por eso podemos decir que en el ámbito militar, también Bolívar en 1823 a 1825 prohibió la masonería. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que el gran masón mayor era el Felipe VII, contra quien peleaba Venezuela para liberarse de España. De manera tal de que dentro de nuestras Fuerzas Armadas también tenemos militares masones, militares que honran esas situaciones. Entonces yo les pregunto, ¿será que los masones del mundo de allá, de Estados Unidos, que son los más ricos, no son los que están atacando a los pobres más de aquí? Y oiga bien, si usted pertenece a una logia de esas, está en vilo. Bien, volvemos otra vez en este tercer segmento. Debemos de cerrar lo que corresponde a la geopolítica mundial. Fíjense ustedes que todas las guerras, sin excepción, desde el pasado hasta la presente fecha, se hacen por codicia y avaricia. En pocas palabras, desde la
caída de Adán en el huerto del Edén, ¿qué buscaba el diablo? Bueno, quitarle a Adán lo que él tenía, el señorío sobre toda la tierra. Usted lo puede buscar en Génesis 1:25, Génesis 2:7 en adelante, y después lo revisa en Génesis 3:1 al 11. Ahí están bien establecidos qué fue lo que hizo Satanás, cuya estrategia era dejar de ser la serpiente subordinada al hombre y ser el dueño de todas las cosas. En pocas palabras, la mentira persigue eso, quitarle a alguien algo que tiene y que el otro desea. En nuestro caso, podemos decir que la masonería, podemos decir que los grupos de poder económico a nivel mundial persiguen mantener sus riquezas y organizarle de tal manera que nadie más sea más rico que ellos. ¿Por qué? Porque entonces serían ellos esclavos de los demás. Y eso es lo que vemos, una cadena de esclavitud. La esclavitud moderna es la riqueza. La gente se esclaviza porque quiere tener más dinero que el otro. Y hoy día vemos hasta competencia de gente haciéndose rica. En el 2008, cuando se publicó la última revista Forbes, eran más de 20.000 ricos que había en el planeta, y sobre todo en Estados Unidos había más de 1.500, pero en estos momentos no llegan ni a 1.000. Y prácticamente podemos decir que hay una reducción de ricos, sí, sí lo hay. Y eso usted tiene que observarlo. Asimismo, podemos ver que en el aspecto geopolítico, la política se utiliza con artes y fines específicos. Por ejemplo, la política, hablando concretamente de la política, es el arte o la ciencia que persigue tomar sabias decisiones. En cambio, la politiquería es una forma de control social sobre personas o grupos de personas para obtener un beneficio único y personalista y egoísta. Entonces podemos ver la gran diferencia entre política y politiquería. Y esto es muy importante darlo a entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros se nos habla de patria, yo les digo, por ejemplo, lo que he aprendido. Usted lee la Septuaginta y usted podrá conseguir en primera, segunda y tercera el libro de Macabeo, usted podrá conseguir que la palabra Dios y la patria eran las invocaciones que hacían los judíos cuando se tiraban a las hogueras voluntariamente, cuando les exigían que negaran a Dios y negaran a su patria. En términos concretos, la palabra patria significa familia, porque viene de pater, y pater significa mi padre. Entonces, en el equivalente político de sustancia, podemos decir que el padre de familia de Venezuela es el presidente, quien ocupe la silla de Miraflores. Pero también quien haga las veces de súbdito o, por ejemplo, hijo de esta patria, somos nosotros. De manera tal de que quienes vendan la patria están vendiendo a su familia. En el término de la política, podemos comprender de que pueden haber disidencias por intereses políticos y económicos. No olviden que hace poco les acabo de tocar el tema de la economía. La economía mueve las guerras, y es que se hacen guerras por razones económicas. Si no, veamos la venida de Colón a Sudamérica. ¿Qué fue lo que él vino buscando? Bueno, al final él vino buscando nuevas tierras, pero ¿para qué? Porque en esa Europa de aquellos días, del año 1400 del siglo XV, se estaban muriendo de hambre, estaban llenos de peste. ¿Por qué? Porque ya no habían árboles, no habían recursos, no habían agua. Y entonces ellos no tenían metales, no tenían cómo comercializar entre ellos. Y la única manera que conseguían es buscar otros sitios. Y al conseguirlo, lo que hicieron fue matar toda la población, más de 80 millones de asesinados, por diferencias de armas y diferencias de conceptos, por no tener claro quién es tu enemigo, quién es tu amigo. Entonces podemos tener claro de que las guerras y la economía van de la mano, porque como diría Vladimir Putin en el primer momento de ser Donald Trump presidente de los Estados Unidos entre el 2017 y 2021, recordemos que en el 2019 cuando Vladimir Putin visitó los Estados Unidos le dijo a Donald Trump lo siguiente, una paradoja. Le dijo, en una mano el águila imperial norteamericana tiene aceitunas y en la otra tiene flechas. Ya no te quedan aceitunas, ¿qué te quedan? Prácticamente le estaba diciendo que le tocaba hacer la guerra para mantener la hegemonía. Recordemos el libro de Noam Chomsky, Hegemonía y Supervivencia. En ese libro, que lo promocionó, por cierto, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 2004, cuando fue la ONU, debemos recordar que en ese contexto, Noam Chomsky, a pesar de que se menciona que es un agente de la CIA, debemos entender que el libro que él escribe, lo escribe para dar a entender por qué los Estados Unidos, para mantener su hegemonía, debía para mantener su subsistencia, su supervivencia, hacer la guerra. Las tres cosas que saben hacer: dominio económico, dominio político y dominio militar. En este contexto debemos entender que los Estados Unidos tienen más de 1.000 bases por el planeta.
Si le calculamos que cada una le gaste $100,000 mensuales para su sostenimiento, imagínense el número exponencial que tienen que gastar solamente en el mantenimiento de esas bases militares. Solamente en los ejercicios de Lanza del Caribe, en las que lanzaron contra Venezuela en estas 27 semanas, debemos comprender que esta razón de todas estas cosas nos conducen a la comprensión de que los Estados Unidos necesitan plata y la plata en este momento simboliza combustible. Oiga bien, ellos no van a armar buques fíjense ustedes, la revolución industrial fue en 1804-1810, en pleno siglo de la independencia de nosotros, pero para Europa era la guerra de la revolución industrial. Y eso simbolizaba el cambio de manos de poder y de economía. Antes era el rey, ahorita no es el rey, ahorita es el que domina la ciencia y el arte y sabe acumular riqueza. Ese fue el cambio que ocurrió en aquellos, y eso sigue siendo hoy lo mismo. Hoy vemos grandes estructuras y corporaciones que saben acumular riquezas, poder y tecnología. Pero también debemos comprender que esas paradojas que vemos en las caricaturas nos llaman la atención cada día y cada noche en pensar. Y aquí, vuelvo, insisto, la educación es fundamental porque la educación son dos conceptos básicos: información y formación. Usted puede tener información. Fíjense que hace 2 años yo inicié desde la pandemia. Desde el 2020 se ve que no hay casi periódicos, no hay casi formas de comunicación. Y ahorita es muy importante la información crítica. Cuando digo información crítica es la del pensamiento sociocrítico, en la que te permite a ti llegar a conclusiones y a realidades partiendo de una pregunta. Y es aquí muy importante, la Universidad Bolivariana basa su formación en el pensamiento crítico. Y oiga bien, ¿qué es la crítica? No es otra cosa que hacerse una pregunta para alcanzar una respuesta sobre un problema coyuntural. Y en estos momentos Venezuela está en una coyuntura y nosotros necesitamos respuesta a nuestras preguntas. Oiga bien, entendiendo estos mecanismos anteriores que hemos hablado en los 2 segmentos anteriores, lo que es la parte de la geoeconomía y la geopolítica, podemos comprender de que la demanda de materiales y de recursos hace comprender que hay una demanda global. Oiga bien, pero también tenemos que entender lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos habla de que vamos a vivir bien sin tener nada. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que vamos a una esclavitud moderna. ¿Y cuál es la esclavitud moderna? Si usted se pone a ver el Liberty Coin, que originalmente eran 10 centavos sobre el Bitcoin, ahorita está sobre los $10,000. Ese es el valor porcentual que tenía que verse devuelto a la moneda norteamericana cuando Donald Trump en el 2026 asumió el mando. Se hablaba que la versión de la moneda tenía que llegar a $500, ¿no? Y resulta ser que los cálculos no le daban ni siquiera para 1,000, sino que debía de ser 10 veces 1,000. Prácticamente el billete de $100 que hoy circula por nuestro país a nivel mundial ya no sirve para adquisición, poder adquisitivo en los Estados Unidos y otros países. Podemos denotar de que los Estados Unidos está vinculado a la guerra. Sí, el disparatón de guerra fue el 30 de diciembre del 2025, cuando la Fed inyectó más de $16,800 millones a los bancos norteamericanos. Oiga, pero estos son los bancos norteamericanos que son la lavadora de los Estados Unidos, el narcotráfico. Fíjense, en ese sentido podemos decir que se cayeron las caretas. Ya no es el cartel de los soles, ya es narcoterrorismo. ¿Por qué van a jugar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y a Venezuela? No fabricamos, no producimos, no traficamos y poco consumimos, cuando mucho hay poco consumidores en Venezuela. Entonces podemos entender que la droga es un argumento, un artilugio que han utilizado para poder solavar. Es un fake news. Han usado los fake news para, como les decía anteriormente, para sus intereses, para neuromodular el pensamiento de las personas y poder conseguir de usted que no tiene información, pues automáticamente que usted se deje dirigir por lo que digan otros. Y es aquí donde es necesario el pensamiento crítico. Vuelvo a insistir, la educación desde la primaria hasta el posgrado, con PhD y todo lo demás, tiene que ser basado en pensamiento crítico entre una de las aristas de la formación individual de cada individuo venezolano. De manera tal de que en Venezuela, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos grandes recursos naturales que demanda la humanidad global. ¿Tenemos capacidad de defendernos? Se lo dejo en las manos. Tenemos armas, pero no fueron usadas. ¿Por qué no fueron usadas? Bueno, sabemos muy bien que dentro del estamento político-militar nuestro hay gente que tributa para la masonería. Y si fue la masonería la que el Deep State, el Estado profundo que le ordenó a Donald Trump, porque Donald Trump no se maneja solo. Él es presidente de los Estados Unidos, pero no es el presidente del mundo.
Y quienes le dan la oportunidad de hacer lo que hace son los que están detrás del Estado profundo, quienes le dicen a él lo que tiene que hacer, cuándo y cómo tiene que hacerlo. Y entonces aquí, porque, oiga bien, es Donald Trump una persona muy rica, bueno, le saca un cálculo. Él es dueño de una cadena hotelera muy conocida a nivel mundial, Sheraton. Fíjense usted, si usted se da cuenta, él tenga un hotel por cada uno en cada país, que son 191 países por 50 millones de dólares cada uno, y saque usted la cuenta cuánto tienen dinero. Entonces, es algo tremendo. Él no la tiene así porque le dio la gana, es porque se lo permitieron. Pero para algún motivo, una razón, ¿entiendes? Si cuando él ya no le sirva, los que están en el estado profundo son más ricos que él, 1000%. Y entonces aquí donde nosotros tenemos que entender de que hay también una lucha ideológica en lo geopolítico. ¿Por qué? Porque hay políticas que tú puedes tener si favorecen a la élite dominante. Pero si no favorecen a la élite dominante, te elimino. ¿Y qué es lo que han hecho? Eliminaron a Chávez, eliminaron a Bolívar. ¿Qué queda para nosotros? Entonces tenemos que tener bien claras las convicciones y bien claros los razonamientos. Muchos dicen, ay, pero es que yo prefiero la plata. Bueno, acuérdense que Judas Iscariote también dijo lo mismo y entregó a su maestro. Y mire cómo terminó. Hoy yo le digo una cosa, no es que la plata sea mala, no. Lo malo es la forma en que la obtengas y la forma en que la gastes. Porque hay quienes obtienen dinero producto de las guerras, el asesinato, el homicidio, el robo y la droga, la opresión a otros. Y hay quienes gastan en lo mismo para poder mantener la opresión. Y es allí el problema básico de la humanidad, que no hemos aprendido que la economía mundial ha cambiado a partir de los BRICS. Los BRICS están cambiando la economía. El 67% de las materias primas y los intercambios financieros mundiales son zona BRICS actualmente. Y eso simboliza que más del 80% de la economía circulante en dinero ya no es en dólares. Queda un 20% de lo que medio hegemoniza Estados Unidos en dólares, pero ya casi no lo hay a nivel mundial. Si no saque la cuenta, si solamente Estados Unidos requiere más de 23.000 millones de barriles de petróleo por día para su economía, estamos hablando que requiere una suma exorbitante. Entonces, ¿por qué me pediste 50 millones de barriles de petróleo para Venezuela? Ah, porque los requieres para reponer inventarios, número uno. Número dos, lo requieres para seguir haciendo la guerra. Y número tres, lo requieres para tú comercializarlo como si tú fueras un agente de PDVSA, pero con sello norteamericano. En pocas palabras, ellos van a vender el petróleo al precio que ellos les parezca al mercado, en las condiciones en que ellos establezcan, pero nos van a decir a nosotros, ustedes solamente pueden cobrar el 20% de su valor de lo que venden. Imagínense ustedes al descalabro que nos van a someter. Es otro proceso de colonialismo, de coloniaje, pero también de opresión. Es la lucha de clases, mi querida amiga, mi querido amigo. Yo quiero con esto dejarle a usted claro de que estamos en un momento crítico para la humanidad, porque ya no se trata de hegemonía y poder, se trata de supervivencia del ser humano, de la especie humana, porque en estos momentos el que acaba de estar el pistoletazo del 3 de enero, cuyas acciones condenamos enérgicamente al violentar nuestra soberanía, al tocar nuestro suelo y a nuestro presidente y a su primera dama, están tocando el mundo entero. Hoy día todo el mundo tiene las barbas en remojo. Todos los países del mundo han puesto sus barbas en remojo. Si no, pregúnteselo a Groenlandia, que es miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea y la OTAN no han dicho nada en contra de Trump por la oferta que le acaba de hacer a Groenlandia. Eso nos lleva a poner en alerta a todo el Caribe. Fíjese, a pesar de que el Congreso americano le prohibió a Donald Trump hacer ejercicios militares en Venezuela, él no ha retirado la flotilla. Número dos, la siguiente respuesta que él tomó otro tanquero. Eso simboliza que a él le vale madre todo lo que diga el Congreso. Y puedo asegurarle un pronóstico para fin de año 2026. O no estará Donald Trump en la presidencia o no existirá más nunca la libertad americana, porque desde el Congreso para abajo va a ser destruido por el señor Donald Trump. Vamos a ver cuál de las dos cosas persisten. Bueno, para mi querido amigo y compañero de lucha en la Universidad Bolivariana, Josmar Molina, espero que estas interrogantes sirvan para tu programa